Hola, hola a todos, a todas, aprovechando que estoy iniciando la grabación, aprovecho de saludarlas, de saludarlos. Hola, profe. Hola, hola. Eh, el día de hoy, chicos, eh, en el contexto de lo que yo llamaría una discusión inicial sobre los fundamentos de la enseñanza de la matemática, surge evidentemente una pregunta, que si hay ciertos fenómenos, hay ciertas cosas que hace, que ocurren, ciertos fenómenos didácticos que ocurren durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, eh, que hace, digamos, o cómo sistematizamos eh, mejoras, o sea, cómo sistematizamos y cómo reflexionamos respecto a nuestra propia práctica. Y en ese sentido hay varios marcos, y uno de ellos, de hecho, el que propone el programa del curso, y también a mí uno de los que me parece más apropiado también, es el marco de la ingeniería didáctica. Entonces, el día de hoy vamos a ver de forma superficial, sin entrar en demasiados detalles sobre la ingeniería didáctica, y vamos a dejar establecidos también una lectura al respecto. Recuerden que las lecturas, si se han fijado, yo no las estoy tomando como una prueba de lectura o cosas así, porque, bueno, el principal motivo es porque no estamos en la escuela. O sea, usted es una persona que está en su segundo año de universidad, por lo menos, por tanto, eh, entiende que estas cosas que van en pos de su propia formación son fundamentales. Entonces se dejan esas lecturas, se discute y se abordan temas en la clase, pero también se considera que hay un trabajo autónomo personal. Entonces, eh, ¿qué es la ingeniería didáctica o cómo surge? Partamos de cómo surge. La, Primero, surge de la necesidad, a partir de la didáctica fundamental, de analizar las situaciones y propuestas de aula que se presentan. ¿Ya? O sea, existen propuestas, situaciones didácticas que se presentan, que se trabajan. Y la idea es analizar estas situaciones. Por tanto, corresponde a una metodología de investigación, es decir, una serie de pasos, de hitos, de, de escenarios por donde se debe transitar para realizar una investigación en educación. Una investigación que se centre en una situación de aprendizaje, en una propuesta de aprendizaje. Se caracteriza, en primer lugar, por un esquema experimental basado en las realizaciones didácticas en clase, es decir, su principal foco es lo que ocurre en la clase y los fenómenos que se dan ahí en la clase. Se distingue, en general, en la ingeniería didáctica, dos niveles, el de la microingeniería y el de la macroingeniería. Evidentemente, cada uno atiende a cosas que son más esenciales o fenomenológicas en el sentido de la clase y que por tanto pueden ser inclusive únicas, y otras que son ya de carácter más general, más amplio. ¿Ya? Como una buena metodología de la investigación propone ciertas fases de investigación.
y por lo tanto también se podría entender como una forma de orientar nuestro trabajo como profesores o profesoras. Entonces, yo haría un símil entre la ingeniería didáctica como metodología de investigación y a la vez la ingeniería didáctica como metodología de trabajo. El primero son los análisis preliminares, es decir, por ejemplo, un análisis epistemológico de los contenidos contemplados en la enseñanza. ¿A qué se refiere esto? Antes de planificar la enseñanza, necesito tener certeza y conocer la mayor cantidad de elementos epistemológicos relacionados al contenido. ¿Y a qué me refiero con elementos epistemológicos? La epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento y cómo se construye. Entonces, ¿qué debo encontrar en un análisis preliminar? Una breve explicación de lo que es el conocimiento que se va a impartir, una breve investigación o lectura bibliográfica que te ayuda a determinar, por ejemplo, las dificultades de aprendizaje que podría presentar un cierto contexto o una cierta unidad. Pero la enseñanza, el análisis de la enseñanza tradicional y sus efectos, esto uno lo puede encontrar en la literatura, y eso es algo bien importante. Cuando uno presenta un análisis preliminar, debe sustentar aquellas afirmaciones que hace respecto a este análisis en la literatura. O sea, este análisis preliminar es parte de un marco teórico y por tanto requiere estar sustentado en la literatura. Es decir, en este análisis no caben las impresiones personales, las opiniones. El análisis de las concepciones de los estudiantes, de las dificultades y obstáculos que determinan su evolución. El análisis del campo de restricciones, donde se va a citar la realización didáctica efectiva. Y, por supuesto, todo lo anterior se realiza teniendo en cuenta los objetivos específicos de la investigación. Debería decir en este punto que todo esto apunta a que tenga la mejor información, la mayor información y la mayor claridad sobre todo lo relacionado al objeto de estudio. Todo lo que se relaciona con el objeto de estudio. Antes de siquiera hacer la propuesta de estudio. Una buena ingeniería didáctica requiere de un buen análisis preliminar. No sé si en este punto hay dudas o preguntas. Profe, ¿Sí? cuando se habla de investigación, ¿eso se refiere al objeto de estudio? ¿Siempre se va a referir a eso? Claro, ¿Lo o que sea, es la aquí, investigación? en este caso, el objeto de estudio es la propia propuesta didáctica que se presenta, o la situación, en el fondo como la clase que tú pretendes hacer. Ah, ya. Y sobre ella quiero investigar, por ejemplo, quiero poner la prueba. Para eso básicamente es la ingeniería didáctica, para poner a prueba una situación y después, con ciertos elementos, definir si fue exitoso o no y si necesita mejoras o no. Y la verdad es que cuando se hace correctamente entrega mucha información. Entonces, tengo este análisis preliminar en el que me preparo para la planificación. Luego está la concepción y el análisis a priori. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando uno ya construye la propuesta de enseñanza y a partir de lo establecido en el análisis a priori, adelanta lo que podrían responder los estudiantes. Y con podrían responder me refiero a
a todas las reacciones que uno cree que van a tener los estudiantes respecto a nuestra propuesta. Y esta serie de concepciones que se tienen sobre cómo podría resultar el asunto están sustentadas en el marco teórico y sobre todo en el análisis preliminar. Se toma la decisión de actuar sobre un determinado número de variables del sistema. Las variables macrodidácticas o globales concernientes a la organización global de la ingeniería y las variables microdidácticas o locales concernientes a la organización local de la ingeniería, es decir, la organización de una secuencia o una fase. Entonces, segundo paso, genero la propuesta. Fernanda, ¿sí? Ya, mira, hay variables o hay elementos que ocurren en el proceso de enseñanza-aprendizaje que son globales. Por ejemplo, las políticas públicas sobre educación, las características de una determinada comunidad educativa, los resultados globales de un sistema escolar. Y hay variables o situaciones que son más locales. Las dificultades de aprendizaje que tienen mis estudiantes, los años de estudio previos que tienen ellos, las capacidades, fortalezas y debilidades que tenemos los profesores. Hay cosas que son globales y cosas que son locales. En el punto desde donde nosotros vamos a tomar la investigación, vamos a tomar, digamos, la ingeniería didáctica, nos vamos a centrar más que nada en las variables microdidácticas, en aquellas que dependen casi 100% del profesor o la profesora. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Súper. Entonces, el análisis a priori corresponde a definir una situación de aprendizaje. En el fondo es como planificar una clase. Planificar qué se va a hacer, cómo se va a hacer. Y esa planificación obviamente tiene que estar sustentada en el análisis a priori y seguramente en un marco teórico. Eso ya va a ser parte de la segunda parte del curso. Y luego viene la fase de experimentación, análisis a priori y o validación. Es decir, se basa en el conjunto de datos recogidos. O sea, ¿sí? No, pensé que alguien había hablado. Tercera fase. Profe, ¿podría repetir los otros dos pasos, por fin? Que no me alcanza a notar. Concepción y análisis a priori. Mira, los dos principales elementos para nosotros de esta fase son la planificación de la situación de aprendizaje, en términos muy sencillos, la planificación de la clase, por ejemplo. Y el análisis a priori corresponde a lo que yo espero lograr con esta situación. La forma en la que yo espero que los estudiantes respondan. En este análisis a priori entran, por ejemplo, las posibles dificultades que yo creo que pueden tener mis estudiantes con la presentación. Las posibles dudas, las cosas que a ellos les van a llamar más la atención. Todo aquello que genere, o todas aquellas reacciones que sean generadas a partir de la situación que se propone. Luego de esta fase, la tercera fase de experimentación, es decir, puesta en marcha, o sea, hago lo que estoy diciendo hacer, lo que estoy declarando como una intención, lo hago vívido, lo experimento. Y luego de experimentarlo, se hace un análisis. Aquí la palabra no es la correcta, así que me voy a salir de esta presentación porque ¿dónde está salida? Fin de la presentación, porque aquí hay algo que tengo que cambiar. A ver, Francisca Albornoz está entrando. No, en esa parte debería decir análisis a posteriori. Posteriori.
Análisis a posteriori. Análisis a posteriori. Se basa en el conjunto de datos recogidos a lo largo de la experimentación. ¿Cuáles son estos datos? La respuesta de los estudiantes, bueno, esa forma de recoger los datos. Si la investigación es una investigación seria, probablemente sea mediante evidencia escrita, mediante grabaciones, entrevistas con los profesores, entrevistas con los estudiantes, no sé. En el fondo, las observaciones que se realizan. Obviamente, aquí son importantes la producción de los estudiantes. Estos datos se completan con frecuencia con otros obtenidos de la utilización de metodologías externas, como cuestionarios, entrevistas, que sean individuales o en pequeños grupos, aplicados en distintos momentos de la enseñanza. Un segundito, que aquí tengo una cosita que tengo que afirmar. Ahí sí. Estos datos, como decía, se complementan con frecuencia con otros obtenidos de la utilización de metodologías externas, como cuestionarios, entrevistas individuales y o en pequeños grupos, obviamente. Estas que sean aplicadas en distintos momentos de la enseñanza o durante su transcurso. Un profesor o una profesora en su labor diaria difícilmente haga esto de tomar datos de forma externa, pero siempre uno está preguntando, uno está leyendo el actuar de los estudiantes, indagando sobre sus propias dificultades. O sea, tampoco quiere decir que uno está completamente ajeno cuando estudia, cuando trabaja. La confrontación de los dos análisis, el a priori y el posteriori, se fundamenta en esencia la validación de la hipótesis formulada de la investigación. O sea, hay un análisis a priori, lo que yo creo que va a ocurrir, y hay un análisis a posteriori, lo que realmente ocurrió. Entonces uno se hace antes de la experimentación, por eso a priori, y uno después de la experimentación, por eso a posteriori. Y confrontar estos dos análisis me ayuda a validar la secuencia de aprendizaje. Y no necesariamente esa validación tiene que ser 100% correcta, o sea, que me diga el análisis a posteriori, oye, todo lo que pretendíamos que ocurriera, todo ocurrió tal como nosotros habíamos pretendido. Eso es muy difícil. Pero si el análisis a priori está correctamente realizado, si hay dedicación en eso, si la secuencia tiene bases teóricas fuertes, generalmente esta confrontación termina por validar gran parte de la propuesta. ¿Ya? Entonces, nos vamos a juntar, vamos a hacer una actividad muy cortita, y esto lo vamos a hacer ahora solamente, sin hacer la parte final. O sea, vamos a hacer una presentación en PowerPoint cortita, y esto lo vamos a hacer en este ratito. Nos vamos a juntar en grupos de 3 a 5 estudiantes, y ustedes libremente van a escoger algunos de estos temas, algunos de estos objetos matemáticos. Y lo que van a hacer es buscar artículos científicos sobre las dificultades que se han reportado en estudiantes de secundaria sobre el objeto elegido, para entregarnos un brevísimo análisis preliminar de una investigación tentativa.
¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, suponga, a ver, voy a tomar un tema que no esté aquí. Sistema, ecuaciones de la recta, medida de dispersión, probabilidad de condición. Ya. Voy a buscar funciones cuadráticas. Y me voy a ir a Scholar Google. Entonces voy a buscar dificultades de aprendizaje, ecuación cuadrática. Y Google Scholar me va a arrojar varios artículos, muchísimos artículos. Por ejemplo, el primero dice limitaciones de aprendizaje que evidencian estudiantes de educación secundaria en el estudio de la función cuadrática. El tercero, uso de GeoGebra en el aprendizaje de resolución de problemas de ecuación cuadrática. Ah, por aquí está la palabra dificultad. Si quiero encontrar un artículo que me hable solo de las dificultades, probablemente busque uno que tenga en el título la palabra dificultades. Entonces probablemente me sirva el primero, limitaciones. ¿Ya? Entonces, la idea es que usted nos presente, pero de forma muy concreta, y esto es una actividad, chicos, esto no va a ser con nota, obviamente, no entra como parte de las tareas, porque ustedes ya tienen asignado una tarea, sino como actividad de la clase. Y para eso, nos vamos a separar en grupos aleatorios. Son 13, nos vamos a separar en cuatro grupos para que trabajen de a 3. Aleatorios. Sección de grupos. 1, 2, 3, 4 grupos. Automáticamente. Y los grupos son: grupo 1, Cristóbal Moya, Ezequiel Contreras, Stacy Vázquez. Grupo 2, Francisca Albornoz, Melanie Cubillos, Melissa Paulus. Grupo 3, Benjamín Contreras, Constanza Saavedra y Fernanda Rojas. Y grupo 4, Camila Gómez, Margarita Cruz y Vicente Acuña. Se me fue alguien que estaba en el grupo 3. Alguien se fue. Oh. Ahí están iniciando y vamos a tener 30 minutos para eso. No, eso al final de la clase, Melanie, vamos a dejar establecida cuál es la lectura ya para la próxima semana, porque ustedes ya están con trabajo asignado esta semana y no quiero llenar de trabajo a nadie. ¿Vale? Entonces al final hablemos de qué vamos a leer respecto a la ingeniería didáctica. Ni siquiera para hoy. No, según mis recuerdos, puede que yo esté equivocado también, la idea era que hoy día vamos a hablar de la ingeniería didáctica y después vamos a dejar la lectura. Ahora, si usted leyó antes, probablemente mucho de lo que hablé ya lo tenía ahí listo. Eso estaba en mi mente. Jeremy Contreras va a ir al grupo 3. ¿Ya? Para que estén de a 3. Entonces, les dejo de nuevo aquí en la pantalla la actividad. Y de hecho, voy a dejar aquí en un mensaje para todos esto. Entonces, usted se va a juntar en el grupo en el que está y va a buscar en internet al menos un artículo donde le hablen de las dificultades de aprendizaje de alguno de estos objetos matemáticos. El que usted quiera, el que el grupo decida. Y luego nos va a presentar cuáles son las principales dificultades que tienen los estudiantes con cierto objeto matemático como una especie de análisis a priori. Simplemente la idea es que nos hable sobre las dificultades de aprendizaje, por ejemplo, con la ecuación de la red. Si se repiten los temas, no importa.
Ezequiel y Jeremy no han entrado a sus grupos. Profe me mandó al 3 y el 3 estaba la Fernanda. Pero la Fernanda no está ahora. Y la idea es de 3 a 5, o sea, si hay más de 3. ¿Okay? ¿Cuál es el problema que esté la Fernanda? No, no entiendo. O sea, que no cacho. Ah, es que los grupos son aleatorios, por si acá. Ah, ya. Ya, o sea, grupo con ahí cualquier compañero o compañera. Ah, pero este otro al que hizo ayer, ¿no? Sí, no, esto es solo por hoy, solo por una actividad que vamos a hacer ahora. Ah, ya. Ya, gracias. Profe está por ahí. Sí, estoy por aquí. ¿Puedo sacarle una captura de pantalla a donde está lo del análisis preliminar, por favor? Ahí. Sí, gracias. Aquí. Tengo otra duda. ¿Hay que Mira. hacer entonces una presentación?
Sí, pero ¿Como cortita, cortita? 3 diapositivas nomás, y tampoco es solo para que nos hablen de las dificultades de aprendizaje de un objeto matemático, nada más. Ok, gracias.
Profe, me Francisca, mandaría a la sala 2, por favor. ahí va, listo. Gracias. Hola Krishna, los compañeros y compañeras están terminando, supongo, una pequeña actividad relativa a las dificultades de aprendizaje. En el grupo 1 está Cristóbal, Ezequiel y Stacy, en el grupo 2 Francisca, Melanie, Melissa, en el grupo 3 Benjamín, Jeremy, Fernanda, en el grupo 4 Camila, Margarita y Vicente. Fueron asignados de forma aleatoria. ¿A qué grupo la envió? Ah, ya. Están terminando una actividad que van a presentar en un ratito más. Si quiere se queda ahí conectada para que pueda ver las presentaciones, o si quiere se desconecta y decidan usted también. Tampoco nos vamos a poner ahí quisquillosos si puede ver la clase después. Buena tarde.
Hola, profe. Hola. Profe, en una consulta, ¿a ¿Sí? qué se refiere con investigación tentativa? O sea, supongamos que van a hacer una investigación sobre ese objeto matemático, a eso me refiero, así como algo imaginario por ahora, Ah, ya, como en la tentación de hacer algo. A eso me refiero con ya, tentativa. ya. Gracias. Profe, ¿Sí con él? me sacó de la sala, no sé por qué. O no, que yo puse que en 60 segundos todo el mundo iba a salir de la sala. A lo mejor por eso. Ay, que Sí, estaba, iba a nos mandar un sacó por eso. mensaje, iba a mandar un mensaje y me sacó.
Chicos, de acuerdo, entonces, espero que hayan podido ver algo, aunque sea muy pequeño, si tampoco pretendo que en este momento lleguemos a elaborar informes, algún informe que sea detallado, pero sí que nos acerquemos a este ejercicio de cómo puedo comenzar el análisis preliminar antes de plantear una investigación en didáctica. Y una de las cosas que a mí me parece que es principal es, bueno, ¿dónde hay problemas con esto que yo quiero investigar? Y por eso les propuse esta actividad de las dificultades. Me gustaría saber si algún representante del grupo 1 nos puede hablar, aunque sea un poquito de qué contenidos cogieron y qué dificultades encontraron. Bueno, soy el representante del equipo. ¿Le puedo compartir pantalla? Sí, claro que sí. Ya, hicimos brevemente una presentación. No sé si se ve. Sí, se ve muy bien. Ya, ignore la Tierra y Venus, eso era parte de la plantilla. Okay. Ya, entonces nosotros cogimos los problemas estudiantiles en los sistemas de ecuaciones. Creo que ese era uno de los Sí, temas. era uno de los temas que se proponían. Ya, súper. Entonces estuvimos buscando algunos archivos en el Google académico y bueno, lo que más nos tardó fue leerlos y tratar de entenderlos de manera veloz. Y bueno, uno de los principales problemas que teníamos era la representación, la parte analítica y la parte geométrica. Los estudiantes presentaban muchos problemas en transportar esos dos lenguajes a la par, por así decirlo. Que entiendan que una ecuación puede verse como un dibujito y como algo, como una ecuación escrita, por así decirlo. Entonces, el primer problema que vimos fue el encasillamiento en un único sistema de representación. Ya. Aquí, si la Stacy me puede corregir también, si se me olvida algo. También tenemos el concepto de solución. Los estudiantes tendían a buscar soluciones específicas, por así decirlo. No les caía en la cabeza, por ejemplo, cuando les decían busquemos un x mayor a 1, pensaban inmediatamente en un número fijo y no en el infinito. Y de ahí viene también el tercer problema que podemos ubicar, que es el problema del manejo del infinito. Para los estudiantes muchas veces el infinito significa sin solución. Y Okay. bueno, nosotros sabemos que manejamos una matemática un poco más avanzada, sabemos que no necesariamente es así. Que existen representaciones que se van en el infinito y siguen siendo una solución, digamos, viable. Y que algunos, muy contrario al concepto de arriba del encasillamiento únicamente en la parte analítica, en la parte aritmética, también existe un sobrevaloramiento al ámbito visual. O sea, se prioriza más lo que se ve que lo que se está trabajando matemáticamente. Esos fueron algunos de los problemas estudiantiles que logramos identificar al momento de trabajar con sistemas de ecuaciones. Mira qué bueno lo que acaban de mostrar. Profe, Porque, también quería agregar otro. Es que en el concepto de solución que aparecía en el archivo, se hablaba sobre que los estudiantes no asociaban el concepto de solución en lo que es las ecuaciones, los sistemas de ecuaciones, y lo asociaban más que nada, sobre todo cuando eran ecuaciones lineales, y lo asociaban solamente a las intersecciones que tenían las rectas y eso, no lo asociaban como a un conjunto de soluciones. Como que no manejaban bien el concepto de solución. Por eso lo pusimos ahí en la nubecita azul, porque ese era como el principal problema que tenían. Ya. Gracias, O sea, es decir, cuando se habla de solución, los estudiantes tienden a pensar que es algo único. Sí, Y eso o que genera es un dificultades número cuando las finito. soluciones son intervalos, conjuntos, etc. Exacto. Muchas veces se pensaba que eran, por decirlo, coordenadas. Y a veces podían ser conjuntos o podía ser una ecuación, no sé. Podía ser más amplio el concepto de solución, no se encasilla solamente en un objeto, por decirlo. Ya, mira, identificaron entonces ustedes dificultades que pueden presentar los estudiantes cuando estudian sistemas de ecuaciones basándose en la literatura, o sea, en investigaciones que ya se hicieron. Muchísimas gracias, Grupo 1. Muchísimas gracias. Grupo 2, ¿qué nos puede comentar? Creo que nosotros éramos el grupo 2, pero no estoy segura. Sí, somos nosotras. Ay. Perdón.
Alcanzamos a hacer una breve presentación. Ya. Nos enfocamos en un análisis de las concepciones de los estudiantes, de las dificultades y obstáculos que presentan en la evolución y en la incorporación de un aprendizaje. Elegimos las razones trigonométricas y nos basamos en un texto que encontramos que se llamaba Procesos de regulación metacognitiva en la resolución de problemas para el aprendizaje de las razones trigonométricas. En el texto exponían que los estudiantes tienen dificultades para comprender los conceptos relacionados con las razones trigonométricas y que particularmente en seguir una metodología para la resolución de aprendizaje, o sea, de resolución de problemas, perdón. Ya, las dificultades que encontramos prácticamente en el texto fueron que poseían la dificultad de recordar y relacionar los conceptos previos de las razones trigonométricas, como por ejemplo la identificación de triángulos según sus medidas, de sus ángulos, confundían los catetos de un triángulo rectángulo, o no comprendían el uso de las diferentes razones trigonométricas en un problema. Además, cuando se les planteaban situaciones problemas en el campo de la trigonometría, algunos estudiantes realizaban una gráfica que no apuntaban a las variables del problema y siguen procesos algorítmicos sin ninguna reflexión y conclusión. A eso que están mencionando se le llama aritmetización de la trigonometría, en el que los estudiantes utilizan la trigonometría solo como una especie de regla en la que, casi como si fuese una regla de tres. Pongo estos valores aquí, me va a faltar esto, resuelvo una ecuación, y si es que generalmente esos problemas, y también identificar ángulos y identificar elementos para la resolución de problemas, se dan, y esto lo expone la socioepistemología, es uno de los marcos teóricos que vamos a estudiar, porque la trigonometría en la escuela se estudia a partir del triángulo rectángulo. Los que estuvieron en el taller de trigonometría recordarán que es posible definir las razones trigonométricas sin siquiera la necesidad de un triángulo rectángulo, y que después se puede ver al triángulo rectángulo como un caso particular para ángulos menores a 90 grados o ángulos agudos. Súper, oye, genial. A ver, grupo 1, grupo 2 apuntaron a lo que se espera, a lo que esperábamos, a que pudiesen identificar dificultades con algún objeto. Grupo 3, por favor. ¿Alguien del grupo 3? ¿No? En el grupo 3 estaba Benjamín y Jeremy. Tengo aquí de los que están presentes. Grupo 4, Camila, Margarita o Vicente. Mi grupo eligió el tema de las razones trigonométricas. ¿Ya? No alcanzamos a hacer ninguna presentación, pero No importa, no llegamos importa. como, hicimos un análisis de que las dificultades que tienen para aprender es elegir las ecuaciones para los momentos específicos, diferenciar conceptos entre reciprocidad y complementariedad. Hay problemas de comprensión de los pasos de las trigonometrías, también identificar valores de funciones. No sabe diferenciar fácilmente las funciones trigonométricas. Esto lo leímos de un artículo que fueron evaluados 4 colegios, y en todos los puntos que elegimos fueron que en la encuesta que realizaron que no tenían conocimiento sobre eso o tenían dificultades para hacerlo. Perfecto, súper. O sea, de las que nombraste, ¿cuál crees tú que te parece la más importante de las dificultades que ustedes determinaron o encontraron? Problema de comprensión de los pasos de las trigonometrías
y no saber diferenciar fácilmente las funciones trigonométricas. Ya, o sea, hay un tema gráfico cuando pasan de razones a funciones trigonométricas. Hay un paso ahí que no es sencillo. No es sencillo, precisamente porque las funciones van desde los reales y las razones trigonométricas van desde medidas de ángulo a valores fijos. Entonces ahí se dan esas dificultades. Súper, súper, súper. Chicos, el objetivo de la clase de hoy era establecer, ¿dónde tengo? Aquí, no, acá. Una forma de enfrentar una investigación o la construcción de una situación de aprendizaje. Hay varias formas de comenzar un análisis preliminar. A mí me parece que en términos didácticos para la formación inicial, el averiguar sobre las dificultades de aprendizaje que presentan distintos objetos matemáticos es un buen punto de partida. Después uno lo que hace es buscar otras propuestas didácticas que ya se hayan hecho para inspirarse. Si este asunto, aquí uno no inventa la pólvora, no inventa la rueda todos los años. O sea, otras personas hicieron cosas y uno toma aquellas cosas para su propia construcción. Tampoco hay que ser sincero en el sentido de que no necesariamente esto genere una necesidad de ser, ¿cómo decirlo?, original constantemente. Entonces yo les voy a recomendar la lectura 3, el capítulo 3 específicamente, en donde Artigue y Duodal, o Dodai, la pronunciación en francés no es lo mío, o Dudó me parece que se pronuncia, bueno, pero Artigue, Michel Artigue, hace una explicación bastante detallada de lo que es la ingeniería didáctica. Léanlo, al mismo tiempo que yo sé que están trabajando en la tarea 1, pero la próxima semana vamos a estar dando ya las instrucciones del trabajo individual, o sea, del trabajo grupal número 1, y ese trabajo implica estas 3 lecturas y el trabajo que hemos hecho durante estas semanas. ¿Ya? Que no es el capítulo 3, es el capítulo 4. A ver, déjame ver. Lecturas, Article, capítulo 3. A ver. Veamos. Tin. Un segundito. Primera edición, julio del 95. Ya con... capítulo 4, tiene toda la razón. Ingeniería didáctica, capítulo 4, porque voy a cambiar este título aquí. Capítulo 4, chicos. Voy a cambiar este aquí también. Vamos a editar esta carpeta y vamos a poner el capítulo 4. Mira cómo. ¿Profe? Había leído el 3, yo igual. ¿Profe? ¿Sí? ¿Es solo el capítulo 4 o hasta el capítulo 4? No, céntrense en el capítulo 4. ¿Ya? Quiero que vean el recorrido que se hace aquí de la ingeniería didáctica. Vamos a borrar este. Me siento como esa canción. Qué tontos, qué locos. No podemos comentar. Bueno, podríamos comentarlo. Mira, capítulo 3 de esta lectura, como ustedes pueden ver aquí, habla de la educación matemática en México.
Ahora, la escuela de pensamiento mexicana es una escuela bastante importante en el marco de la educación matemática o de la matemática educativa, que ellos le llaman así, en Latinoamérica. De hecho, yo diría que tanto en Brasil, México y España, hablando de los países de habla hispana, es donde se han centrado los mayores aportes al pensamiento que hay respecto a la didáctica de la matemática. De hecho, en México nace, junto con Farfán Cantoral, la socioepistemología, en donde acá en Chile tenemos expositores bastante potentes. Me gustaría contar con al menos uno de ellos en algún momento durante el curso. Y se expone aquí el contexto, este contexto. ¿Ya? Después, el capítulo 4, aquí se nos presenta la ingeniería didáctica. Nos habla, mira, vamos a ir a la página 33. Pero, si esta es la 33, ¿por qué página es esta? Los comienzos, ampliación del programa, ya. Ingeniería didáctica. Se nos habla de esta ingeniería didáctica y ¿dónde está el asunto? Significado de cada uno, resumen, introducción. Hay algunas bases, la ingeniería didáctica como una metodología de la investigación. Eso es importante. Habla del análisis preliminar. Habla después del análisis a priori. Habla del análisis a posteriori. Aquí van a encontrar una profundización de lo que se discutió en clase. Y cómo debiese hacerse un análisis a posteriori. Aquí dice a priori, pero debería decir a posteriori. Ahí hay un error. ¿Ya? O propone ciertos elementos importantes de la ingeniería didáctica. Si quieren ser aún más específicos, yo diría que lo importante es hasta la página 57 del documento. O sea, para que tengan una idea de lo que es y cómo se hace a grandes rasgos la ingeniería didáctica. Las otras cosas, si bien son importantes, pero profundizan aquello o extienden aquello que se presenta anteriormente. ¿Ya? Como siempre, hay una bibliografía como corresponde, ¿cierto? Así que queda el documento, tómense el tiempo de leerlo durante la semana y recuerden, tenemos nuestra tarea que se entrega el día domingo, habíamos dicho, ¿sí? El día domingo, y que es grupal. Entonces, tengo que tarea y taller, está la tarea 1. Sí, esto es solo escrito, no hay indicación de entregar una presentación, para que no nos confundamos. Dicho eso, jóvenes, por mí, estos 2 días, lunes y martes, yo tengo mucho trabajo de clase en la universidad. Y la última clase que hago en estos 2 días que son tan ajetreados es la clase de ustedes. Así que me alegra terminar siempre conversando de estas cosas que son tan importantes. Camila Gómez. Ya, pregunté al resto de mis colegas de la Escuela de Educación Matemática, y en particular también a la directora, no he tenido respuesta, así que yo creo que lo mejor es que todos quienes necesiten ir, asistan.
Y en función de que muchos de ustedes van a asistir a esta actividad que tiene la universidad y que es importante también para escolar y todo ese tipo de cosas, es que yo voy a dejar trabajo asincrónico. ¿Ya? O sea, como ya no me respondieron y tengo que tomar esa decisión pronto, de hecho les voy a mandar un correo ahora ya a todos los que están en ese curso, de que mañana el trabajo va a ser asincrónico y se los voy a estar dejando durante la mañana para que ustedes lo trabajen. ¿De acuerdo? De hecho, podríamos dejar ese tiempo para que ustedes avancen en los distintos productos que hay que tener. Chicos, dicho eso, yo me despido por el día de hoy. Cuídense, pórtense bien, acuéstense temprano, háganle caso a la mamá, casa sí, calle no, alcohol, jabón y agüita, etc. Chao, chao.